dale al botón que yo tomé el que aquí de Sí. grabar. Ya. Oh, espérate. Dale a grabar. Aplauda. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Soy su hermano Darwin Arias y hoy estoy con un elenco de hombres, hermanos, que no sé dónde esto vaya a parar. Bueno, aleluya. Los otros días soltamos un fuetazo ahí, hablando, y ahí tocamos ciertas teclas y a mucha gente como que le cayó pesado el asunto. Pero hoy tenemos un tema muy poderoso. Hoy vamos a hablar falso dentro de los verdaderos. Yo quiero que este grupo se presente. Vamos a... Oh, pero ¿qué pasa? Preséntense a la audiencia. Gloria a Dios. Dios le bendiga de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mío. Para mí es un placer estar nuevamente aquí compartiendo en la visión Del remanente. Ay, Hermano ay, conductor de Luis Arias. También aquí estamos con nuestro hermano colega Daniel. Amén. Tu hermano también. Tom. Amén, amén, Dios le bendiga. Estamos aquí y esto va a estar picante. Amén. Tú sabes que a través de los tiempos uno va conociendo cosas y así sucesivamente. Y uno logra discernir lo falso de lo verdadero. Yo, cuando bregaba con Pasola, muchas veces nosotros poníamos la mirada en ciertas piezas por la autenticidad que tenían y veíamos que también habían piezas como de la misma forma, pero no tenían la misma marca. Entonces, como ya yo tenía tanto tiempo familiarizado con comprando piezas, entendí que habían piezas falsas y habían verdaderas, pero que se ligaban. Que el que no sabe mucho no logra discernir lo falso de lo verdadero. Se confunde, cualquiera se confunde. Y por eso hoy el tema para esta tertulia significa falso dentro de lo verdadero. ¿Qué usted me puede decir, pastor? Wow. Falso en medio de lo verdadero. O entre lo verdadero. Entre lo verdadero. Yo le he estado dando mente cuando usted nos dio el tema. Sí, algo que Jesús dijo con respecto a los falsos profetas. Ay, ¿se va a ir por ahí? Sí, y de una vez por ahí vamos a entrar. Porque también los colegas también aquí, Daniel y Tony, tienen palabras. No, los panelistas hoy están perdidos. Sí, Hoy depende de ellos su participación. ¿Cómo conocerlo? Bueno, aparte del discernimiento de espíritu, que es algo muy importante que la iglesia debe de tener en estos últimos tiempos, debe de procurar, si no lo tiene, es ¿cómo conocerlo? Los frutos. Ahí es donde Jesús dijo, por tu fruto te conoceré. Amén. Amén, así. El objetivo de un falso es el engaño, Sí. es arrastrar, ¿verdad? Confundir al pueblo, Amén. Amén, Es la así. realidad. Eso es es la confundir. Entonces, el profeta falso, número uno, no tiene el Espíritu Santo. Tiene un espíritu de engaño, un espíritu de error, de confusión. El objetivo es torcer al pueblo. Un falso profeta no viene de Dios, sino Viene a confundir. viene a confundir. Al contrario de Dios, que cuando hay una manifestación, sea en palabra o de poder, viene a construir, viene a edificar, viene a dar vida, viene a sanar. Pero el falso profeta muchas veces viene con un poder engañoso. Por medio de ese poder y de esa señal, entonces es que viene la confusión. Bueno. Pero si él es falso, ¿por qué pasó esto? O sea, viene la confusión, la contrariedad. Entonces, en la Biblia nosotros podemos encontrar muchas personas que fueron falsos profetas, que se fueron utilizados para desviar al pueblo. En el caso de acá, sube a Ramón de Galaad, Sí. que Jehová te lo entrega, 400
profetas. 50 eran los de acá, 450 profetas de Baal y 400 eran los que servían a Jezabel, que eran los de Acera. Pero había, pues, se hacían un censo, era falso todo lo que había. Lo que pasa es que existe lo que se llama profeta de corte. Eran profetas que estaban en el palacio, eran pagados, tenían placeres, eran bien tratados, pero eran los profetas del rey. Ellos hablaban lo que el rey quería. Pero si tú te das cuenta, estos profetas antes eran profetas de Dios. Antes tenían el Espíritu de Dios. Porque cuando Micaía viene, este solo profeta, y viene a contradecir lo que dicen los 450 profetas de Baal, entonces viene uno de entre ellos. Disculpe, si podría levantar un poquito más con relación a los profetas del pueblo. Los profetas de corte. Sí, sí. Ok, profetas de corte. Son profetas que están ahí para profetizar lo que a usted le gusta. Vale, Usted no ve que hay personas que van a un pueblo a profetizar, pero ellos solamente profetizan bendición. Ellos saben que si profetizan otra cosa, si corrijan el pecado, ellos saben que no se le va a lanzar en el culto. Tú sabes algo que me Y llama va a haber mucho buena ofrenda. a la atención de lo que usted está hablando, y es bíblico. Cuando este hombre, Naamán, el hombre que tenía lepra, en general, dice la palabra de Dios que había una muchacha la cual era que él le lavaba la ropa y vio en sí, parece, vio sangre y cosas así. Pero yo conozco un profeta que te puede ayudar con eso. Lo primero que hizo Naamán, ¿qué fue? Buscar presente. Buscar presente. Algo bíblico no te presentará delante de un rey con la mano vacía. Pero muchos de estos hombres que tenían poder adquisitivo, así sucesivamente, este tipo de personas siempre trataba de comprar lo que quería, comprar la voz del profeta. Es por eso que la Biblia dice que el presente, es decir, las dádivas, los regalos, ciegan al vidente. Así. Y hace que el asunto se tuerza. Porque cuando yo vengo a ti y te halago y te traigo y esto y que lo otro, cuando a ti te toque bajar el martillo, entonces tú te vas a recordar de lo que yo te di, tú vas a inventar. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, pereca tú. Simón el mago trató de comprar el don de Dios. Sin embargo, Pedro, por los demás apóstoles, no aceptaron el soborno ni esa plata. Entonces, pereca tú tu dinero. No queremos eso. Entonces, hablen Bueno, de qué. Aleluya. Déjeme Sí. terminar, porque no Hoy concluí. está picante hoy. Con respecto a cuando se levanta Sedequías. Sedequías le da una bofetada a Micaía Sí. y le dice, ¿por ¿Por dónde se me ha ido el Espíritu de Dios? O sea, donde voy es que ellos eran profetas verdaderos, pero se dejaron engañar. ¿Tú ves? Y eso, que la Biblia dice que el Señor dijo, yo enviaré un espíritu de mentira sobre esos profetas, sobre eso. Y eso sucedió. Y ellos no sabían que estaban siendo engañados. Algo que me llama mucho la atención, y es que últimamente nosotros estamos viendo este evangelio que es de redes sociales, un evangelio que últimamente la gente le encanta que le profeticen, y muchos de los profetas le encanta también la siembra, siembra. Entonces ellos profetizan
desde su propio corazón. Y es lo que dice en Ezequiel capítulo 13. Ay de estos profetas insensatos, que nada han visto, que son como zorras en los desiertos. No habéis edificado un muro para resistir en el día malo. Y también dice, profetizan y dicen que yo he dicho cuando yo no he dicho nada. Ay de esos profetas insensatos. Aleluya. ¿Y Aleluya. cómo lo llamo? Insensato. Insensato. Tremendo. Ay, Ay, que- Eso hay que mencionar la Biblia, tienen son poder, dolor. sí. sufrimiento. Sí. Cuando a Micaía le dan, que le dan la bofetada, entonces Micaía dice, y oye, le dice, métanlo en la prisión, agua y pan de angustia. Y Micaía lo único que dice, si ustedes vuelven, no ha hablado Dios. No habla un espíritu por mí. Si ustedes regresan, o si vuelven, no ha hablado Dios. ¿Qué pasó con ese rey? Al azar tiraron una flecha y él se disfrazó y se puso la ropa de la vestimenta de otro. Sí. ¿Y qué hizo? La flecha vino y le cayó al mismo hombre. Sobre él así. ¿Eh? Una flecha no quedó midiendo, la flecha fue tirarlo así, a Mm. poco. Entonces el mismo, yo entendí el mismo espíritu del Espíritu Santo que lo guió directamente esa flecha, Para que vean. lo cortó. O sea, la presencia de Dios hay que escuchar. Claro. Yo ese día, yo también estaba, el evangelio que me hablaba los hijos míos, muy igual que antes. Porque antes, para tú invitar a un predicador, tú orabas. Sí. Y que el Señor te dice, mira, tráeme el fulano, ese que tiene el mensaje. Pero hoy en día no. Hoy en día es volver las redes, profetiza, predica, dicen ese que vamos a traer. Y cuando viene profetiza palabra, pero vienen vacías. Es un espíritu de engaño. Puede ser ese tipo de cosas cuando dice, hay que tener discernimiento de espíritu para ver quién. Porque Juan 4 habla, todo espíritu que confía en Cristo es Cristo, si no confía en Cristo es anticristo. Claro. Aleluya. Aleluya. Daniel, sacúdate. Sí, mi hermano, vemos que en toda la trayectoria bíblica, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el final, vemos ese ambiente de falsos profetas. Pero lo lindo del caso de Aarón, ya Jesucristo lo había predicho en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 11, donde Jesús dijo que para un tiempo futuro se iban a levantar muchos falsos profetas. Sí. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, y hay que personas que tienen dones de Dios, varón, que son profetas de Dios, Dios lo marcó, Dios lo ha investido con ese don. Pero ¿qué pasa? Están cometiendo errores garrafales que está, ocasionando grandes confusiones. También Cristo habló de eso, porque cuando Cristo dijo, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, que en aquel día muchos me dirán, no digo pocos, digo muchos, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos muchos milagros en tu nombre? Sí. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios fuera en tu nombre? Entonces, ¿por qué entonces el Señor le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes nunca los conocí? Porque aunque tenían un don y habían sido investidos por ese don, pero su comportamiento, su fruto, como el varón venía diciendo al principio, lo descalificó para ser parte del reino de aquel día. En aquel día, esa gente va a quedar desvinculado porque no había integridad. Por ejemplo, ¿cuántas personas Dios no está usando? Pero cuando usted le invita a una actividad de esa, no, usted tiene que darme 20,000 pesos. ¿cuánto? Tiene que darme 30,000 pesos. Wow. ¿Usted me está entendiendo? Entonces estamos hablando de lo falso dentro de lo verdadero. Son personas falsas que aunque tengan un don, no deja de ser falso. Aunque tiene un don de hacer milagros, de sanidad, de lengua, no deja de ser falso porque su comportamiento no armoniza con la vida que él exige. ¿Usted me está entendiendo? También. Entonces, Fuerte. tiene un don de Dios, pero sigue siendo falso su comportamiento. Si usted va, por ejemplo, a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, Pedro dice
que por mercadería, por avaricia, harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuando Pedro habla de palabras fingidas, son personas que están hablando de piedad, pero que no conocen la palabra piedad. Pablo también habló de eso, que surgirían personas con apariencia de piedad, pero que negarían la eficacia. Aparentarían ser muy religiosos, pero que negarían el verdadero poder de la religión, que es la integridad. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, son falsos dentro del verdadero, independientemente de que tengan un don de Dios. Dios lo sigue viendo como falso por su fruto. Por su fruto lo conocemos. Mira, No me llames. es algo bien. La Biblia dice que en una ocasión un hombre malo en un sembradío de trigo fue y sembró en la noche Cizaña. 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 Falso dentro de los verdaderos. La cizaña y el trigo se parecen, pero el fruto es que da la diferencia. Amén. Así. Yo sé que nosotros no vamos quizá con este mensaje a provocar nada fuera de lo que el Señor pueda hacer. Amén. Pero cuando lo iban a cortar, dice el dueño de la Biblia, no lo corte, porque puede ser que cortando la cizaña también corte el trigo. El trigo. Déjalo que crezcan juntos, falso dentro de lo verdadero. Entonces nosotros estamos viendo que lo que hay es que tener discernimiento espiritual Amén. para nosotros poder sacar la cizaña del trigo. ¿Me entiendes? Así es. Porque estamos todos ahora mismo revueltos o juntos, pero el fruto es que va a determinar si fuiste real o si fuiste falso. Tremendo. Pastor. Tremendo. Entonces, la falsedad, lo que se está viviendo hoy en día, si está expandiéndose mucho, es por la falta de discernimiento espiritual que el pueblo está careciendo. Cuando el pueblo carece de espiritualidad, no logra discernir cuando está operando las emociones, cuando está operando un espíritu humano o cuando está operando el Espíritu Santo. Muchas veces Dios, por su misericordia, hay gente que han blasfemado del Espíritu Santo, pero por la ignorancia que el Señor sabe que fueron ignorantes, se lo deja pasar por alto. Pero hay gente confundiendo, y hay gente atribuyendo falsedades, cosas malas al Espíritu Santo cuando Él nunca estuvo ahí, cuando fue un espíritu malo el que estuvo hablando. Y por eso tenemos esta tirijada, y por eso tenemos estas divisiones que hoy en día nosotros vemos. ¿Por qué? Porque la falsedad está arropando. Porque es más fácil tú conseguir una pieza carabelita falsa que hallar la pieza original que le falta a tu vehículo. Son más comunes. Son más comunes. Más comunes, se encuentran más fácil. Entonces tú encuentras a todo el mundo profetizando. Tú encuentras a todo el mundo hablando. Tú encuentras a todo el mundo diciendo así dice Dios. Pero el hombre que conoce a Dios, es muy difícil que de su palabra salga tanto así dice Dios, que aquello, que lo otro. ¿Por qué? Porque se mide, porque la Biblia dice, y Dios no dará por inocente al culpable. Ay, sabe. Tremendo. Wow. Entonces, cuando yo sé el juicio que ha de venir por yo utilizar el nombre de Dios sin el debido respeto, cuando yo sé lo que hay en ese nombre, yo tengo que ser cuidadoso. Y de ahí en adelante que nosotros conocemos un verdadero profeta, un falso profeta. Hay gente que son ligeros de habla, hay gente que son ligeros para vocear, para hablar, para decir. ¿Por qué? Porque últimamente la gente lo que quiere es quedarle bien a los demás. La gente lo que quiere es estar en la palestra. La gente lo que quiere es pertenecer a un grupo, no importando lo que tenga que hacer. Recuerda el hombre cuando fuimos a grabar, ¿qué dijo él? Yo lo que quiero es ser viral. Si yo tengo que hacer lo que yo sea, como sea para yo ser viral, yo voy a ser viral. Ya declaró.
¿Qué? Ya declararon lo que es. Y es un hombre profeta, De supuestamente, entre comillas, Declararon lo que es. y el que más cédula, fulano de tal, fulano esto y aquello. Sí. El apóstol Pablo dijo algo muy importante. Fíjate, el que quiere salvarse, teme a Dios. Temer a Dios es respetar. Entonces, el apóstol Pablo dijo, busco yo el favor de los hombres o el favor de Dios. Gloria a Dios. Si buscare agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Y es lo que usted acaba de decir. Tremendo. Hay personas que por quedar bien a un público, por quedarle bien a sus seguidores, Sí. no le importa inventarse, porque hay muchos que lo que están inventando, Daniel, inventándose Y una gente. profecía, una palabra. Facebook se lo ha puesto fácil a la gente. Pregúnteme por qué. Porque Porque en Facebook te dice la edad, la edad que tiene, te dice dónde vive, Te da la te dice información del toda la individuo. información. Y es más fácil ahora, el profeta no está hablando, el supuestamente profeta. Lo que está metido en las redes sociales investigando para la iglesia que lo invitaron, investigando los miembros de la iglesia. Wow. Ah, A mí Eso me está gustó, fuerte. me encantó algo que dijo nuestro hermano Jeremías aquí, uno de los profetas de aquí. Bueno, yo tengo un grupo, ¿verdad? Yo tengo una grabación ahí de un mensaje que tiene que ver con el ministerio profético. Yo creo que le mandé uno por WhatsApp. Y yo señalaba a algunos profetas de que hay muchos, pero llegué a señalar algunos que son profetas, que yo sé que son profetas finos de Dios. Y de ese grupo está usted, está el varón, gloria. está Jeremías aquí, está mi hermano Wilfield. Yo sé que son personas que tienen a Dios, ¿me entiendes? Y que tienen la revelación de Dios, tienen ciencia, que no hay forma de uno poner en tela de juicio de que son profetas, porque nosotros, acuérdense que nosotros grabábamos un tema que decía, ¿cómo identificar a un verdadero profeta? Sí. El mismo Dios le enseñó al pueblo cómo identificar a un verdadero profeta. Y uno de los métodos para identificar a un verdadero profeta es si la profecía que él da se cumple. Si él le dice, observe si la profecía se cumple, entonces es un profeta de Dios. De lo contrario, no respeten al profeta, es un falso profeta. Pero yo tengo otro método de identificar a un verdadero profeta. Es que el profeta tiene ciencia, tiene revelación, a tal punto, por ejemplo, yo estoy al lado del varón. A mí me da miedo que Dios le revele cualquier pensamiento raro que me llegue, pues yo sé que él tiene esa capacidad. O sea, Dios le ha dado esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Dios es muy inteligente. Entonces, como Dios sabe que yo tiendo a dudar, Dios no usa a cualquier profeta para hablarme. Dios usa a un profeta. Él empieza revelándome cosas de mi intimidad. Entonces, una vez que él empieza a revelarme cosas de mi intimidad, digo, verdaderamente ese hombre de Dios. Sí. Verdaderamente es un profeta de Dios, porque ¿cómo él conoce mi intimidad? Como la experiencia que tuve con el pastor César Sánchez, Julio César, como la experiencia que tuve con Apogelia, la experiencia también que he tenido con Elvis y otras experiencias. Yo verdaderamente soy un profeta de Dios, porque solamente Dios conoce la intimidad. Eso es lo impresionante. Claro, La mujer samaritana le dijo, esa sí también. ahora conozco que eres profeta. Usted me está entendiendo, me parece que eres profeta, porque Cristo le está revelando Me cosas de su parece. intimidad. Ah, me parece. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, no hay forma de poner en tela de juicio lo que el Señor le está diciendo, porque que la mujer era judía, era israelita, ella sabía que solamente un profeta tenía esa virtud, esa capacidad de revelar cosas de su intimidad, de la intimidad de la otra persona. Por eso dice, me parece que era profeta. Y cuando volvió a Sica, que volvió allá a la casa a contar lo que le había pasado, yo, allí hay un hombre que me ha dicho todo en cuanto. Eso es así, mi hermano. Entonces, Dios es muy inteligente. Tremendo. Entonces, 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 24, que también hemos tocado ese tema, tiene que ver con eso, donde el apóstol
prefiere el don de profecía antes que el don de hablar de lengua. ¿Por qué? Porque él dice que si todas las congregaciones están reunidas en un mismo lugar y todos empiezan a hablar en lengua, ¿qué van a decir? No dirán que están locos. Sí. Pero si entra un indocto o un incrédulo a la congregación y todos empiezan a profetizar, por todo será convencido, por todo será juzgado. ¿Cuándo? Cuando los cultos de ese indocto o de ese incrédulo salgan manifiesto. Entonces no le va a quedar más remedio a ese indocto o a ese incrédulo declarar que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Entiendes? Entonces esa ahí es uno de los métodos para identificar a un verdadero profeta. Padre. Pero aún así, aún teniendo esas virtudes, pueda que esté incurriendo en cosas, en errores, que lo hagan pasar por falso profeta. El hombre es un profeta de Dios, pero por su fruto, por su forma de comportarse, ya Dios lo ve como una persona falsa, no. Dios lo ve una persona falsa, porque no se está comportando como una persona sincera. Ve acá, el verdadero profeta no para en los rosarios. El verdadero profeta para en cueva. En cueva no hay que decir en monte, para en su casa de oración, para orando y para el altar. Escucha la voz del Señor y el profeta escucha la voz del Señor y vuelve a preguntar al Señor, si eres tú que me hablas, vuelve con confío. Ya cuando la persona va a alargar esa palabra, ya porque ha recibido la voz del Señor 2 o 3 veces, no va con espíritu de engaño ni de dudar, va directamente a soltar esa profecía que el Señor hablaba. El profeta ha parado tiempo orando y meditando la palabra. El que porta la voz de Dios no para en redes sociales, no para en chisme, no para en contienda con nadie. Si un vive airado, tú dices, ¿por qué está solo? Solo. Porque el profeta tiene una conexión directamente con el rey. No puede estar metido en grupo. El verdadero profeta. Por ello, todo el profeta, tú me tiras, yo te digo, tú me digo, no, es un espíritu de engaño que hay. Ya, yo, como está pregando ahorita, un espíritu, el anticristo tiene, porque está profetizando cosas vanas. Sí. Mira algo que me llama mucho la atención aquí, que dice Ezequiel capítulo 14, verso 8. Para que tú veas el riesgo que corre un profeta. Dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarnio y lo cortaré. Oye, y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabrá que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que lo consultare, así será la maldad del profeta. Oye, qué cosa. Tú sabes que hay gente que lo que quieren es estar consultando a los profetas. Y como los profetas, si no se llenan y buscan de Dios, por lo que le dan, comienzan a profetizar en la carne. Entonces aquí hay un problema grande, que tanto Dios va a cortar al profeta como también al que lo consulta. Fuerte. Está fuerte dice. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo un varón, un hombre muy temeroso de Dios. Dijo, mire varón, lo que hay que no tener fiebre de profetizar. Porque él dice que en una ocasión él escuchó una voz que le dijo, fulano, es que va a ser presidente. Una elección que había ser. Y según él escuchó la voz de Dios, él pensó que pudo haber sido la voz de Dios. Según escuchó la voz. Pero cuando se culminó las elecciones, que hubo otra persona que habló, no fue Dios. Fue el diablo fue el diablo que le habló. Pero él dice que la forma que él escuchó esa voz, oye, él pensaba que había sido Dios. Y él dijo, eso fue la suerte que yo me quedé callado. Si él se ponía de que está profesional que fulano iba a ganar porque Dios me habló y Dios me dijo, lo que hay que no tener fiebre de profetizar, decía él. Mira, el profeta tiene que entender
tiene algo que tomar en cuenta. No todo lo que le sube al corazón del profeta, al espíritu del profeta, vino de Dios. Gracias. No toda imaginación viene de Dios. Gracias. ¿Usted me está entendiendo? Porque yo decía en veces anteriores, que el profeta es como una estación de radio que tiene doble frecuencia. Sí. Las dos frecuencias del profeta. AM y FM. Claro, la frecuencia de la revelación divina y la frecuencia de la imaginación del profeta. Dios mío. ¿Usted me está entendiendo? Varón, pero No, no hay un jugo, no hay un tampico, no hay una masita. Que necesitamos gratificar a este Varón, hombre. tranquilo, varón. Trae una revelación. No, pero que Dios, varón, es Dios Bueno, que le bueno. ilumina a uno. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es que está el problema. ¿Entiendes? Ahí está el problema. No todo. Es verdad que el hombre es un profeta, pero eso no implica que todo lo que le sube a su espíritu vino de Dios. Wow, ¿Entiendes? Daniel me está confirmando algo. Porque a mí me ha pasado. Bueno, yo recuerdo que una vez yo conchando y veo allá a la esquina una pasajera que tiene unos bultos, digo, y me llega, ella está esperando un taxi. Pero según a mí las imaginaciones que me llegaron, yo para mí que fue Dios. Pero ¿cómo llegué en cuenta que no fue Dios? Cuando di la vuelta y le pregunté, no, estoy esperando una persona. Ya tú ves, no todas las imaginaciones del profeta vienen de Dios. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, que Dios le dé la capacidad de poder discernir cuando las cosas vienen de Dios, ¿no? ¿Entiendes? Porque no siempre, varón, Sí. no todo lo que llega de Dios. No todo lo que uno no llega es Dios. Respecto a eso, algo muy bonito y muy importante que usted hablaba. A mí me sucedió algo hace unos cuantos meses atrás. Una voz, Señor, me ha dado una palabra. Ve, dílela a una sierva que te entregue un asunto, no me el nombre. Y yo, no me el nombre de la sierva, y yo me quedé, De rojo. sí, me quedé yo, o sea, me quedé para atrás y dije yo, no sé, no es Dios que me habló. Porque que el Señor me manda a pedirle una ofrenda a una hermana. Y yo no se le dio. Entonces yo me recuerdo, yo estaba, ¿quién dice? De para ella, estaba en Lolé. Y me entraba yo en Lolé. Y yo estaba empacando. Y escuché esa voz. Y me dijo, no fui yo quien te mandé. ¿Sabes qué pasó conmigo ese día? Me temblé, me asusté, solté todo. Y cuando llegué ante la hermana, ella no la encontré. Yo llamé y me dice, ese señor así, así, así. Y dije, Señor, si eres tú, me va a dar la confirmación. Si no eres tú, me va a dar la confirmación también. ¿Sabes qué? La señora me dijo, ¡varón! Y dije, yo, dame esa confirmación ya. Y yo entendí que el Señor ya ha tratado con ella antes que yo dé el mensaje. Es cuando Dios habla a través de un profeta. Pero yo dudaba del mensaje. Yo no quería ir. Pero cuando el Señor ve que yo dudaba hasta del mensaje, tu boca le abra de nuevo. Y ahí entendí los mensajes del Señor, nosotros hay que imitarlo antes de hablar. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 13, 9 al 12. Dice de la siguiente manera: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Sí. Oye, en parte conocemos y en parte profetizamos. Muchas veces uno al conocer, al ver muchas cosas, le llega esa imaginación a la mente, como hablaba Daniel. Y ahí es que tú tienes que saber discernir cuándo es tu pasión humana y cuándo es el espíritu que quiere. Amén. ¿Eh? Oye, esto está muy interesante, hermano. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Aquí no está hablando de la responsabilidad. Aquí uno como nuevo creyente quizá le llegue esa ansiedad Sí, de sí. querer profetizar Sí. y se te puede tolerar porque eres un nuevo creyente, porque eres un niño. Pero dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces aquí hay cosas que hay que dejarlas. Aquí hay cosas que hay que dejarlas.
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vamos por espejo. Oye, entonces, cuando yo entiendo el deber que yo tengo, ok, quizás me fui perfeccionando, fallé muchas profecías en el comienzo, hice muchas cosas que las hice por ignorancia como niño, pero ya cuando yo soy hombre, cuando yo soy adulto, yo sé que andar en un vehículo sin licencia, eso me puede traer problemas. Amén. Así es. Que uno comience como niño, pero también llegue el momento de que uno tiene que madurar. Claro. Es así. Bien. ¿Qué tú me dices, David? Voy a tirar una hora fuerte. Suéltalo para todos. Yo no voy a caer. De aquellos que dicen, yo siento decirle que usted tiene que sembrarme algo. Ay, Dios mío. Y bueno, hay gente que a mí mismo se me han tirado gente así, Daniel. Yo lo llamé porque yo sentí llamarlo de Dios, yo sentí de Dios llamarlo para que usted me consiga esa plata. Ahí está hablando, Ay, Claro, Dios a ver. mío, está profundo esto. en esa parte ahí, Ese factor que no. público, Dios mío. televidente, que me esté escuchando, me dirijo hacia ustedes, Está profundo ahorita para todos. seguidores de este canal, La Visión del Remanente. Fue dura la osadía del pastor preguntarme eso, pero muchas veces la gente no ve a la otra persona como un amigo, no lo ve como una persona que ama a Dios, más lo ve como un cajero automático. Ay, que wow. cuando ellos quieren saciarse sus necesidades, entonces comienzan, porque hay gente que son como el panadero, profeta como el panadero. Pregúntame cómo. El profeta panadero es el que riega el pan en la mañana y en la tarde a las 3 y pico está en el colmado cobrando. Hay personas que están dando profecía por las redes, hay gente que está dando profecía en cierta iglesia, y cuando ve que el hermanito sintió afuera, le pide teléfono, le pide aquello, y cuando ya están en su casa cómodos, tienden a llamar a la persona. Yo sentí de parte de Dios que usted me tiene una ofrenda a Wow. mí. Wow. Estafador. Y tienen la osadía, Daniel, de decir, Dios me dijo Wow, que Dios mío. usted tiene una ofrenda para mí. En realidad, eso es falta de temor de Dios. Yo recuerdo que una vez cometí un error. Profundo eso. Y uno, ¿verdad? En la etapa de niño uno comete errores. Yo le dije a una persona, yo siento, y en realidad yo lo sentí, yo siento que tú no vas a durar muchos años vivos. Varón, yo lo sentí como que era de Dios, varón. Ay, Dios. Pero el error mío consistió en yo confesarlo. ¿Usted me está entendiendo? Porque hay cosas, varón. La Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que engañoso es el corazón. No todo lo que tu corazón te haga sentir viene de Dios. Es así. No todo lo que tu corazón te haga creer viene de Dios. Porque es que es engañoso. La mente es engañosa, te hace creer cosas que no son. Y a veces hay cosas que son y la mente te lo niega. Por eso que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces, eso de sentir, sin pedir, sin poner una señal a Dios, eso no. En ese caso, uno siente algo y piensa que es Dios. Bueno, Pero una eso señal es a de Dios. un tiempo para acá que se usa esa palabra, yo siento. Sentir, eso es algo Pero la Biblia engañoso. no. Aquí hay que ser No, recto. No, porque en realidad a veces Dios pone el sentir, pone el querer, tanto el querer como el desear. A veces Dios pone el sentir. Pero, ya que no hay una seguridad de que fue Dios, vamos a poner una señal a Dios. No, claro. ¿Usted me está entendiendo? A lo que yo me refiero es la palabra sentir. Sentir, algo Esa palabra es de un tiempo para acá que se usa. Pero si usted se da cuenta, esa palabra se usa aquí. Pero en otras naciones, ya a lo que se refiere dentro del Evangelio. Hay gente que te paran afuera Claro. cuando tú terminas de predicar y Claro. te meten a una oficina. Claro, y te corrigen cierta palabra. No, y también, Que quizás tú y sabes también predicando. hay profecía que algunos pastores saben la vida como está viviendo cierta persona a un nivel ya sea ordenado o desordenado. Y mucha gente tiran la profecía así. Y hay gente que se la toman tan reales, tan como debe de ser, que hay pastores que terminándose el culto, no necesito una oficina.
Sí, claro. Y hay personas que te caen atrás y te dicen, wow, pero tú no terminaste de decirme, porque no es como aquí, Como en una vigilia hubo un tal profeta, no es como me aquí. reservó el nombre. En la vigilia él dice, yo estoy viendo el número de una cédula. Dios me lo está revelando ahora mismo. Wow. Mencionó como 4 números y los otros No lo mencioné. no lo mencionó. 4 números, amor. Mm. 4. Y todo el mundo se quedó así. En el aire. Pero no son 4. Son No. como 9, no como 9. Ay, Dios mío. Todavía en estos tiempos, a mí me estaba, una persona que estaba en la Amplio. vigilia me estaba recordando eso. Amplio. 4 números. No quizá, bueno, no puedo decir que fue una falsa, o sea, que fue un invento de él tampoco. Quizá, yo diría que, usted sabe que a veces, es como por ejemplo cuando usted ve una visión borrosa. Yo digo que eso es emoción. Emoción, es Yo digo que eso es emoción. Es Eso emoción, yo lo puedo es entender. emoción. Porque fíjate, hay personas, y escúcheme que lo interrumpí, hay personas que quieren llenar ciertas expectativas, quieren dar a demostrar que ellos sí tienen. Dios está usando a alguien en el escenario Mm. y ellos quieren dar a demostrar también que ellos sí, como le pasó en una vigilia a un amigo mío. A él lo invitan a predicar, él está ministrando, Dios lo está usando. Se levanta uno en medio, que he conocido también, se levanta y él se le acercó y le dijo que le dé el micrófono. Pero usted no es invitado, usted tranquilo, deje que el invitado ministre. Y él se levanta y le dice, el varón humildemente le da el micrófono. Cuando le da el micrófono, ¿usted sabe qué hizo? Comenzó a ministrar también. Ay, Dios mío. Cuando el varón oraba por alguien que caía, él iba también donde otro varón. El mundo. O sea, es lo que le estoy diciendo. Hay personas que quieren simular. O sea, En espíritu. si usted no es el hombre del momento, Esté quieto. esté tranquilo. Deje que la otra persona fluya. Entonces hay personas que quieren dar a conocer al pueblo que ellos también son de Dios, que ellos también profetizan. Ellos portan la gloria. Y no es así. O sea, no es así, todo tiene su tiempo. ¿Entiendes? Todo tiene su tiempo. Entonces, a veces hay personas que se levantan en emoción. Fíjate, hay personas que cogen el micrófono y quieren, y quieren comerse el micrófono con tú y tragárselo. Y cuando le Para que la unción se mueva. y cuando le Y quitan no el pasa micrófono, nada, mucha espuma, poco chocolate, no hay esencia. O sea, el Espíritu Santo no te movió a ti a tu hacer eso. Pero tú quieres disimular, tú quieres rugir como un león. Para que la gente vea que yo soy un profeta. hay mucho desorden. Sin embargo, eso es un desorden. Hay mucho desorden. Pero también ahí tiene que ver la emoción. Hay mucho Porque cuando es el desorden. Espíritu Santo que te mueve, te dirige, Sí, tú no tienes ni siquiera que hacer mucha bulla. y mucho aparataje. El mismo Espíritu Santo, varón. Con una palabra sencilla Dios lo hace. ¿Entiendes? Entonces a veces, eso es lo que pasa. Uno que se ha movido mucho, Daniel, en muchos lugares, y ha estado en muchos escenarios, y ha ido a muchas iglesias, uno ve muchas cosas y observa. Y por eso que yo le puedo decir que eso que pasó con ese varón, porque yo estuve ahí en la vigilia y yo vi. ¿Qué pasa? Que él no fue el predicador, él fue con el predicador. Y el predicador, antes de pasar al predicador, o sea, le pasaron a él para que lo presente al predicador. Entonces, en vez de él presentar al predicador, antes de presentarlo, el primero comenzó a profetizar. Rugió. Comenzó. Pero eso siempre lo hacen para ganar favor del pastor o los que están ahí, para que se le abra una puerta, para que también lo inviten. Y para entonces él decir, yo también tengo, para una próxima invitación ya no lo inviten a él, que yo también tengo candela. Yo entiendo que si a usted lo invitaron a predicar y a mí me dieron la oportunidad de yo presentarlo, yo tengo que presentarlo. Claro. Yo no puedo ponerme a profetizar, no puedo ponerme a ministrar, no puedo ponerme a predicar porque no soy yo el invitado. Yo creo que en Dios hay un orden. Claro. Y en estos tiempos, dentro del pueblo de Dios, hay mucho desorden. Mucho, pastor. Mucho desorden.
Demasiado, diría yo. Demasiado. A veces la emoción A preciosa. mí me sucedió algo también en una iglesia. Yo le dije para atrás acá que iba por una vigilia para ver esta gracia. Me dio permiso. Mi intención era grabar la vigilia, que se va, me lo que invitaron, que es una vigilia manecilla. Me recuerdo, fuimos a una iglesia, ahí oramos, después como a las 9, fue para la vigilia. Cuando llegó la vigilia ya, no cambió mandado, nadie podía entrar porque estaba sellado. Pero ¿qué pasa? Cuando llegué a la iglesia, yo que es una iglesia mudana, usan liberal, pero hay muchos que también que tienen traje y bien vestidos. Y sentí como mi espíritu no, o sea, soy yo mi espíritu, no es mi lugar. Porque el varón que andaba con vehículo, dije yo, bueno, yo me voy a acostar, yo no voy a entrar a la vigilia. Porque ahí siento que el Espíritu Santo no está ahí. ¿Tú sabes lo que el Señor hizo con el Señor? El Señor me acosté ahí, pero me quedé meditando. El Señor me saca del espíritu y me lleva dentro de la iglesia. Cuando yo entro, inmediatamente yo lo que tiene un fósforo en la mano. El fósforo es el Espíritu Santo. O sea, yo quiero encender, pero inmediatamente yo encender, viene el enemigo, me arrebata el fósforo. Y dije, ¿por qué está pasando? Cuando yo hizo 2 cachos, ya se me ¿qué es lo que hay ahí? Y me espanté. Y dije, varón, tuvo una relación muy fuerte, el varón se asustó. Y yo me apedré la guagua entre la iglesia ya, me estaban tocando, brincando, hablaban en lengua, pero entendía, no es el Espíritu Santo, porque el amor del Señor no se conectaba con el Señor. Ya ves, si es el Espíritu de Dios que estaba ahí, no hay. Eso es el pueblo que se da a engañar con el falso profeta. Hay mucho espíritu engañoso en la iglesia. Porque uno sabe, antes el Señor estaba en el camino, uno iba pan de los brujos, y los brujos hablan lengua. Y ellos dicen, ahí muchas iglesias tienen esa lengua engañosa. Profetizan. Y el mismo brujo, que el Señor los reprenda ahora, ellos profetizan en lengua. Por eso que nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, como el pastor, discernimiento de espíritu. Cuando esa persona profetiza, conéctate con el rey, a ver si la palabra que él te da de ese alimento, si viene del cielo, si no viene de la carne. Sí, porque a veces fácilmente nos dan una palabra fuerte que sea falsa y lo que llevamos carga. Te voy a la iglesia, venir libre y lo que traemos carga de la iglesia. Con relación a lo que el varón está diciendo, tiene mucha importancia. Pero hay algo que existe lo que se llama el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Para detectar o determinar si es el espíritu verdadero, sí o no. Pero también existe un demonio de confusión. Sí. Y he tenido guerra con ese demonio cuerpo a cuerpo, donde ese demonio te confunde la mente y te hace creer que el varón que está hablando en lengua por el espíritu, demonio fino, varón, demonio en profundidad, te hace creer que el varón que está hablando en lengua por el espíritu es un demonio. Así. Oye, un asunto, ese demonio se llama el demonio en confusión. Es una guerra terrible. Por eso una vez el Señor me dijo, pídeme. El Señor me dijo, pídeme el don de discernimiento de espíritu. El Señor sabe que yo necesito eso. Por ese demonio te meten miedo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado también con la otra parte. De pensar que todo el que profetiza, todo el que habla lengua tiene demonio. No es todo. Claro, Cristo predijo que surgiría mucho falso profeta, pero en esa crisis hay profeta verdadero. Sí, claro. ¿Entiendes? Y hay gente que quiere descartar por completo los profetas. Eso no se puede descartar. ¿Entiendes? Incluso hay personas que dicen, no, porque los profetas yo no toman. No, ahí lo que hay es una mala interpretación. Ahí lo que se refiere, ahí lo que habla es acerca de la profecía mesiánica. Sí. O sea, acerca de la profecía sobre Cristo, que llegaron hasta Juan. Porque de ahí en adelante viene el cumplimiento. Claro, pero sin embargo hay personas que quieren, o sea, se basan de esa cita bíblica para descartar el ministerio profético. ¿Entiendes? Porque si es verdad que los profetas ya no estamos, entonces ¿por qué en la iglesia de Antioquía, capítulo 13, la Biblia dice que era un profeta? Saulo, Bernabé, Lucio de Sirene. En el libro de los Hechos habla de y era una iglesia de creyentes gentiles. Claro. Sin embargo, ahí se manifestó el don de profecía. ¿Entiendes? Y entonces, y hay confusión, mucha confusión. Sí, mucha confusión. Es bueno que aclarara eso. Claro, Satanás. Porque nosotros estamos hablando de falso entre lo verdadero y estamos hablando de falsos profetas, personas que andan desordenadamente, ministrando,
profetizando, pero hay un remanente, Claro, o sea, hay todavía. Ah, claro. sí, Entre sí. tanto, Darwin dijo una palabra que lo verdadero, o sea, lo que, cuanto a las piezas Sí. falsas y las que son originales, las falsas, o sea, son más comunes. Como decimos nosotros, las carabelitas, las piezas que son malas Y te voy a decir algo, y tienen un parecido a la original. la pieza carabelita tienden a tener un brillo Sí. que para el que va a comprar es agradable A los ojos. a los ojos, pero el que sabe entiende que esa pieza que está ahí, que se ve ceniza, que se ve como opaca, es verdaderamente la auténtica. Vamos a traerlo aquí, cuando usted menciona la palabra el que sabe, vamos a traerlo aquí adentro, como el que tiene discernimiento. En ese Espíritu. caso. Es lo que, De ver es sabe. que Eso está profundo. Micaías tuvo discernimiento Sí. y le dice, yo vi a Israel esparcido como oveja que no tiene pastor. Pero me llama la atención que hubo uno de los reyes que dijo, no hay otro Profetice. por el cual podamos consultar a Dios. Es decir, la gente entiende que dentro de esta profetizadera que hay, por TikTok, por YouTube, por Facebook, por Instagram, pues tanta gente profetizando. Es una locura que hay hoy en día. Es una locura. Dios quiere hablar, pero ellos no lo dejan. Le están haciendo el trabajo fácil al enemigo para cerrar, para concluir con este tremendo tema, que yo sé que se presta para una segunda parte. Amén. Hay que tener discernimiento espiritual en estos tiempos tan peligrosos. Cuanto más Cristo viene, cuanto más alteraciones de la tiniebla van a haber. El enemigo sabe que la función que vino para esta tierra fue a matar, a hurtar y destruir. La palabra hurtar es como cuando una gente se camuflajea o cuando una gente le roba la identidad a alguien. Entonces hay gente que el espíritu de la tiniebla, el espíritu de engaño le ha robado la identidad y están hablando por boca de ellos. Entonces, lo que hay que cuidarse, suscriptores que no ven, suscriptores que están ahí, cuídense. Yo sé que muchas veces están en países que no se pueden congregar, entienden que en una plataforma pueden hallar a alguien de Dios que lo puede ayudar. Identifica bien esa plataforma, porque hay mucha gente engañando, pasándose por profeta, pasándose por hombre de Dios y están saqueando la cosa. Es necesario que nosotros toquemos estos temas, porque hay muchas personas que son vulnerables al engaño, Sí, personas que fácilmente se dejan engañar, porque el falso profeta sabe que al pueblo le gustan las cosas bonitas, las la cosas buenas. pieza fácil. Entonces muchas personas, a mí me han llamado personas, que yo lo he comentado con la esposa mía, de diferentes países, que yo le dije, wow, pero hay personas que son fácil de engañar, Vulnerable. que cualquiera lo engaña. Sí, sencillo. Sí. El que no tiene el temor de Dios, lo engaña y le saca dinero. Amén. Bueno, yo diría lo que dijo Josafat. Josafat dijo, creed a los profetas serán prosperados. Creed a Jehová y estarán seguros. Pero no, me refiero al profeta verdadero, ¿verdad? Una vez que Verdadero, claro. una vez que uno entiende que la profecía vino de Dios, entonces Pablo te dice, no menosprecie la profecía. Sopese la profecía, póngale señal a Dios, pero una vez que usted esté seguro que esa profecía vino de Dios, hágale caso a esa profecía, porque es otro ángulo, ¿verdad? Que cuando nosotros despreciamos lo que Dios dice, entonces siempre hay que sufrir la consecuencia. Yo le digo a la audiencia, cuando te dan la profecía, ve, ore, coge el altar, consulta al Señor si es de Dios.
Sí, que bendiga. Eso ya para darle la palabra ya a David, ya estamos terminando. Si la persona no está segura o no está convencida de la palabra o la profecía, vaya a la presencia de Dios. Claro, tremendo. Amén. Amén. Vaya a la presencia de Dios. Los profetas son necesarios. Porque la Biblia dice, un pueblo sin profecía se desenfrena. Amén, así es. Pero cuando el profeta es real, cuando el profeta le pesan los ruedos del pantalón, un profeta que no se atenga de estar en lo visible, en la calle, y lo que está es siempre de aquí para allá, de allá para acá, se le van a acumular informaciones y va a creer que son de parte de Dios. Hablarás en la carne, profetizarás en la carne. Y lo que la gente no sabe, el gran daño o el daño tan grande que le hace a una persona cuando esa persona está en una necesidad grande de escuchar la voz de Dios y lo que escuche es la voz del diablo. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Queremos decirle a todos los hermanos, presten mucha atención a lo que Dios dice. Cuando usted entienda que alguna profecía tiene, váyase a la presencia. La presencia es el mejor profeta que ha existido, existirá y siempre estará. Si es primera vez que tú entras a este canal y no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas, que le des la campanita para que te llegue la notificación de todo lo que hacemos acá. Recuerda que esta es la visión del remanente. Dale mío, me manda a decir, por ejemplo,